Buenas. En este vídeo vamos a ver los objetos tipo Billboard y Halo, que son una forma muy simple de modelar. Se trata de objetos cuya geometría es muy sencilla, generalmente un plano texturado y que rotan sobre un eje para mirar siempre a la cámara. Por ejemplo, para modelar un objeto que tenga simetría cilíndrica, como un árbol o una farola, podemos poner un plano texturado que gire sobre su eje vertical. Si el eje está colocado en el centro de la textura, tronco del árbol, mástil de la farola, el efecto es relativamente creíble. Si el objeto tiene simetría esférica como una nube, explosión o similar, se puede girar por un punto central para mirar a la cámara en lugar de por un eje. De esta forma, la textura se orienta de frente a la cámara y se puede conseguir el engaño de que es tridimensional. Partimos de nuestro fichero base.blend que pongo, junto con el resultado, enlazados en los comentarios y el blog. Tenemos también unas imágenes para texturar los objetos que también las pongo enlazadas. Sitúo el cursor 3D en el centro del cubo. Mayúsculas más S, cursor to selected. Borro el cubo. X y confirmar. Añado un plano. Mayúsculas más A, mesh, malla, plane, plano. La malla me aparece situada sobre el plano XY. Para configurar este plano como Billboard o Halo, es importante considerar que el eje X negativo del objeto es la dirección que va a hacer Blender que apunte a la cámara, o bien girando el objeto por el eje Z para un Billboard o por el origen para un Halo. Para hacer que el plano se oriente en dirección X negativa hay dos opciones. Rotarlo en modo objeto y aplicar la rotación o rotarlo en modo edición. Elegimos la primera opción. Como el lado visible del plano es el superior, rotamos el plano 90 grados por el eje Y negativo. RY menos 90 intro. Para aplicar la transformación me voy al menú Object, Apply, Rotation, o bien el menú se obtiene también con Control más A. Para configurarlo seleccionamos el motor Blender Game. Vamos a la pestaña Material y añadimos un material al objeto pulsando el botón Nuevo. Bajamos a la pestaña Game Settings, Ajustes de juego, y donde pone Face Orientation, orientación de las caras, elegimos Billboard. También hacemos que el material sea shadeless, sin iluminación, porque más tarde pondremos una textura. Para probarlo, ponemos la vista de cámara, 0 del teclado numérico. Abrimos el panel lateral de propiedades, tecla N, y buscamos Log Camera to View, para anclar la cámara a la vista, y lo activamos. Volvemos a ocultar el panel de propiedades, tecla N, y pulsamos P. Vemos que el cuadrado se orienta hacia la cámara, escape. Si giramos con la vista alrededor del polígono y pulsamos otra vez P, vemos que vuelve a orientarse hacia nosotros. Escape. Sin embargo, si giramos la vista para mirar el objeto un poco desde arriba, al pulsar P, vemos que el objeto no consigue orientarse totalmente hacia nosotros. Por ser un Billboard, solo puede girar por el eje Z. Escape. Aunque si en Game Settings cambiamos Face Orientation a Halo, al pulsar P, ya se orienta hacia nosotros. Escape. Volvemos a cambiarlo a Billboard. Selecciono la lámpara de la escena. Me voy a su pestaña de datos y le cambio el tipo a Spot, foco. Y en la pestaña Shadow le activo sombras. Vemos que el cuadrado arroja sombra en la vista 3D. Sin embargo, si lanzamos el Game Engine, P,
la sombra no parece corresponderse con la posición girada del cuadrado. Escape. Vuelvo a seleccionar el cuadrado y en su material voy a la pestaña Shadow. Aquí desactivo Cast Buffer Shadows para que no produzca sombras en el Game Engine. Ahora al pulsar P ya no salen sombras. Escape. Voy a poner una textura a este plano. Va a ser un objeto que usaremos en otro ejemplo más adelante. Pestaña Material. Pestaña Textura. Nueva. Nombre Fresa. Tipo imagen o película. Abro el fichero Fresa de mi carpeta de trabajo. Fresa.png. Lo incluyo dentro del fichero pulsando el icono que está junto al nombre de fichero. En la pestaña de datos creo un mapa UV. Vuelvo a la pestaña de texturas. Busco el panel Mapping y pongo en coordenadas UV y elijo el mapa. La fresa no aparece vertical. Voy al escritorio de edición de coordenadas de textura, UV Editing. En la vista 3D activo representación con texturas. Entro en modo edición. En la ventana de imagen elijo en la cabecera la imagen de la fresa. Selecciono todo, tecla A, y roto las coordenadas de textura. R -90 intro. Salgo de modo edición. Vuelvo al escritorio por defecto. En la pestaña de material me faltan los ajustes para textura transparente. En el panel Transparency activo Z Transparency y pongo el alfa igual a 0. En los Game Settings pongo Alpha Clip en Alpha Blend. Y finalmente, en la pestaña de texturas, voy al panel Influence, Influencia, y activo Alpha. Para reutilizar ese trabajo con otras texturas, hago una copia de este plano y lo sitúo 2 unidades a la derecha. Mayúsculas más D, X, 2, Intro. Vuelvo a seleccionarlo y hago una copia a la izquierda. Mayúsculas más D, X, -2, Intro. Selecciono la fresa del centro y la llamo en la pestaña de objeto fresa. A la fresa de la derecha la selecciono y pulso U de usuario único y hago que no comparta material ni textura. Me voy a su pestaña de material, luego a la de textura y en la imagen pulso el aspa para eliminar el fichero de fresa. Pulso abrir y elijo naranja.png que incluyo en el Blender pulsando el icono. A la textura le pongo por nombre naranja. Y en la pestaña de objeto, al objeto le pongo también por nombre naranja. Selecciono la fresa de la izquierda y pulso U, haciendo de usuario único el material y la textura. Y la llamo nube. Voy a la pestaña de material y en los Game Settings le pongo en orientación de caras halo. Voy a la pestaña de texturas. Le pongo por nombre nube. Quito el fichero de la fresa y elijo el archivo de la nube, que incluyo en el fichero. Ya tenemos nuestros objetos billboard y halo terminados. Salvamos el fichero como billboard.blend para utilizarlo más adelante. Importaremos estos elementos
para usarlos con un personaje. Gracias.